La comunidad cristiana Camino de Vida Plena presenta una palabra de poder y autoridad para nuestro crecimiento integral y espiritual. Exaltemos juntos al Dios vivo y verdadero. Bienvenidos. Quiero compartir una palabra que el Señor entregó a mi vida en este tiempo que me permitió estar allí en otro lugar. Tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos experimentando, ¿verdad? Y entendiendo, y lo que quiero comunicarle a usted hoy, a usted que me ve por la red, que hace parte de este ministerio, ¿verdad? Si es que hace parte de este ministerio. Lo que Dios ha entregado a mi vida, lo he traducido, lo he plasmado y ahora tengo que comunicarlo. Está en el libro de los Jueces, capítulo 6. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Amén. Gedeón hace parte de los jueces. Jueces es la temporada que viene después de ¿qué? De Josué. Acaban de tomar la tierra prometida. ¿Sí? Y es la época donde el Señor de temporada en temporada iba levantando un juez para que este juez ministrara la voluntad de Dios al pueblo. Pero fue una época, yo lo llamo el reloj de los jueces, donde el pueblo estaba arriba y se descuidaba de la presencia del Señor y empezaba ¿a qué? A caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llegaba aquí a las 6 de la mañana. Y era el momento más duro, era un momento de desesperación, de miseria, de destrucción. Y volvían otra vez a clamar, y el Señor los levantaba y los volvía otra vez arriba a las 12. Y gloria a Dios. Y otra vez. Y eso se les volvió un ciclo. De arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había una comunión directa de Dios con el pueblo, sino que quien traía la voluntad de Dios a los hombres era un solo hombre. Y al día de hoy muchas congregaciones están dependiendo de la palabra de un hombre, porque no hay intimidad con Dios en la iglesia. Es más, porque muchos no saben qué es la intimidad con Dios. No entienden qué es tener una relación con Dios, porque venimos de una generación religiosa e idólatra, donde después del alcalde en un pueblito, la persona más importante, ¿quién era? El curita, y en elecciones el registrador. Y lo que decía el curita en el pueblo era lo que valía, porque era el representante de Dios, porque se desconocía la voluntad de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 1. Versículo 1 dice que los hechos de los israelitas, ¿sí?, fueron malos a los ojos del Señor. Jueces 6:1, ¿sí? Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Démonos cuenta que hay un pueblo que es escogido por Dios, y este pueblo desconoce la voluntad de Dios. Y este pueblo empieza a hacer lo que a ellos les parece. Y Dios, para volver a traerlos a su propósito y a su voluntad, Él mismo los entrega ¿a quién? A un enemigo. Es lo que está diciendo la palabra. El pueblo de Dios es entregado por el mismo Dios a la autoridad y al poder de un enemigo. Dice que durante 7 años... Yo aquí no veo esto como un castigo. Yo veo esto como una bendición. Porque la persona que no tiene el entendimiento dice, uy, entonces, si yo no hago la voluntad de Dios, Dios me coge a juguete. No, tenga usted miedo de que Dios no lo corrija. Tenga usted miedo de que Dios no venga y permita lo que sea para volver a traerlo a su voluntad. Y Dios tiene que entregarlos para que ellos, en un momento de
de opresión y, como lo dice más adelante, de miseria. Desafortunadamente, la gran mayoría de nosotros tuvimos que llegar a vivir miseria en nuestras vidas. Póngame mucha atención. Miseria. Y cuando estamos en esa miseria, es cuando verdaderamente decimos: ¡ayúdame! Pero cuando tú estás en la total comodidad y en todo lo bonito y en todo lo precioso, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? Y entonces el punto es, ¿no puede estar uno bien? Entonces no puedes estar tú en una vida digna de privilegios, de buenas finanzas, de un buen trabajo, de buenos negocios, de tu casa, tu finca, tu carro. Sí, pero en la voluntad de Dios. ¿No es pecado tener las cositas en la vida? ¿Quién dijo que eso es pecado? El pecado es obtenerlas fuera de la voluntad de Dios y pensar que eso que se obtuvo es mi felicidad. Ellos hacen lo que quisieron, Dios viene y los trata, pero no para destruirlos, sino ¿para qué? Para volverlos a traer a su voluntad. Pero aquí está hablando de algo clave, está hablando de ¿qué? Enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Y a veces nos ocupamos tanto en querer enfrentar y vencer a esos enemigos que se nos olvida, y aquí es donde le pongo el ejemplo de por qué una persona termina en una situación de miseria por desconocer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es el arma número 1 que Dios nos dio para vencer a ese enemigo? Está en Proverbios 16:7. Leámoslo. Mire lo que dice Proverbios 16:7. Gracias, Gabriel. Cuando al Señor le agrada lo que usted hace, todos sus enemigos van a estar en paz con usted. Usted no tiene que ir a lamberle a nadie, ni a chuparle grueso, ni a ir a armar su combo ahí, ni su gallada, ni su pandilla para ir a darles. No. Usted tiene que ocuparse de hacer lo que agrada a Dios. Pero el punto es, ¿usted tiene en claro qué es lo que a Dios le agrada? Ese es el punto. Porque hoy en día la gente practica muchas rutinas, creencias y tradiciones que no son agradables a Dios, sino que son mandato de hombre. Mire, no puede haber baldado de agua más fría que pensar que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y esa no es la voluntad de Dios. Que usted piense que está haciendo la voluntad de Dios, que esto es lo que le agrada. ¿Por qué? Porque el pastor me lo dijo. Porque la hermanita y el hermanito profeta me lo dijeron. Y después se termina usted estrellado con la vida. Y viene revelación del Espíritu Santo y te dice, pero Señor, si yo hice lo que usted mandaba. Y te diga el Señor cara a cara, no, yo nunca te mandé a hacer eso. Yo nunca te dije que hicieras eso. Ay, pero es que allá en la iglesia todos los hacen. Sí, allá en la congregación. Mi iglesia no hacen lo que otros hacen. Mi iglesia hace lo que yo mando. ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Cuidado con este tip, es chiquitico. Lo primero que más le agrada a Dios, ¿sabes cuál es? Que nos aceptemos a nosotros mismos tal y como somos. Tal y como somos. El sistema mundial, la política, la religión, el militarismo y la economía esclavizaron a la sociedad. Política, religión, militarismo y la economía esclavizaron a la sociedad. Y cuando uno quiere ser parte de ese sistema, se vuelve esclavo de ese sistema. Los madianitas están en una situación difícil. Dice ahí que el Señor los entregó. Pero lea conmigo el versículo 2, por favor. Dice, como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas,
Estos, por temor, por miedo a los madianitas, ¿se hicieron qué? ¿Se hicieron qué? Léalo. Escondites en los cerros, en las cuevas y en los lugares difíciles de alcanzar. La opresión los llevó a ello. Cuidado con lo que le voy a decir. El miedo de la realidad que estaban enfrentando, en vez de liberarlos, los volvió más cautivos. El miedo. La esposa que está temerosa que la moza se le lleve al marido. Y lo único que está buscando no es agradar a Dios, sino agradar al marido. Los padres que temerosos porque los hijos se le van a ir para donde, en vez de querer agradar a Dios, terminan esclavos agradando a los hijos. Los congregantes que por temor a un hombre terminan haciendo lo que un pastor hace, siendo que no es agradable a Dios. Tú que por temor a ser uno más, a no tener plata, a no tener ropa fina, a no tener lo que todo el mundo tiene, terminas escondiéndote de lo que nunca te debiste esconder, porque te volviste esclavo de un sistema financiero, de un sistema social, cultural, donde estás buscando estatus. Y tú alcanzas el estatus y alcanzas la palmadita. Tú, uy, qué carro, uy, llegó de Estados Unidos, uy, jue madre, qué cárcel en la que se metió mi hermano. El miedo lo encarcela a uno. Yo quiero que usted se responda. Eso que está haciendo usted, eso que llama trabajo, eso que llama estudio, eso que llama proyectos, ¿qué es lo que lo motiva a usted a hacerlo? No hay cosa más tremenda que los miedos. Miedos. Yo hablar esto con respeto y usted allá maneje su fe como quiera, pero ahorita todo el mundo anduvimos con miedo al qué, al COVID, a todo. ¿Qué va a pasar con esto y qué va a pasar con aquello? Y este bendito universo te monta unas donde nos da las grandes estrategias para ser libres. Y cuando uno se da cuenta, está en la inmunda. Por picárnoslas de astutos, de uy, ahora sí yo voy a salir y yo voy a hacer y yo voy. Ay, cuando uno se da cuenta está uno ahí. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hago aquí? Usted me lo pidió. Pero tenía que dejar que usted mismo lo comprobara para que se dé cuenta que por ahí no es. Ya tenemos lo necesario para vivir en contentamiento. Y si quieres algo más, pues en el proceso camina despacio, trabaja por lo tuyo, pero sin ambición, sin avaricia, entendiendo, como dice Romanos, ¿sí? Que la creación fue sujetada ¿a qué? ¿A qué fue sujetada la creación? A vanidad. ¿Cuál es la raíz de la palabra vanidad? Vacío. Nada ni nadie te va a llenar en esta vida. Mejor dicho, se la voy a decir clarita. Que Dios tenga misericordia de aquel que piense que algo o alguien es lo que lo llena en la vida. Eres el esclavo perfecto. Tú eres mi plenitud. Está en una mazmorra bien a kilómetros abajo. Nadie puede llenar a nadie, nada puede llenar a nadie. Entonces no podemos compartir. Sí, podemos compartir. Debemos tener un compañero, una compañera, un trabajo, un negocio, la casa, la finca, lo que quiera. Pero siempre que estemos en este cuerpo, la mente nos va a decir, falta algo. Y si tú no eres consciente de eso, tú y tu cónyuge se van a volver esclavos. ¿De qué? Del plebiscito de exigencias del otro.
Tenés que mirarme así, tenés que reírte así, tenés que hablarme así, tenés que caminar así, tenés que llamarme tantas veces, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Por qué vienen los divorcios? Porque nosotros no nacimos para ser esclavos. No nacimos para ser esclavos. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 8:12. Isaías 8:12. Léalo conmigo, por favor, fuerte, dígalo duro. 2, 3. Por todo lo que a ellos les da miedo. A ver, esos miedos que usted tiene, ¿de dónde vienen? ¿En realidad se justifican? ¿O es el general rumor o rumor general? Que viene la crisis, que viene... lea la Biblia, que es lo que viene verdaderamente. Un acabose total, últimos tiempos. Viene una crisis financiera que no hay banco, no hay entidad, nadie que la pueda sostener, porque tiene que haber un nuevo orden mundial, donde va a haber una sola moneda, una sola religión y un solo sistema político, y el que no se someta a eso, perdió. Ahí es donde se va a saber quién es iglesia. Antes no. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Identifique sus miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Por favor, contéstese, ¿a qué le tiene miedo? Ya, contéstelo. A morirme, pues si se va a morir un día. ¿No? Usted se va a morir un día. A que se me muera mi hijo, mi hija. Se va a morir un día. A que pierda todo, pues sin nada vino. No, usted vino sin nada. ¿A qué le tiene miedo? Dígame, ¿a qué? Y a eso lo que le tiene miedo es la estrategia número 1 con el que el sistema de iniquidad, que es un gobierno de pensamiento, te quiere mantener como esclavo. Esclavo. A querer ser alguien más, a querer ser... ¿Cuándo empiezas tú a experimentar que estás siendo libre? Cuando no quieres ser parte ya de ninguna rosca, de ningún círculo. Cuando no quieres ser parte del club social de los... Ay, pero es que tú no perteneces al club, yo no pertenezco a nada, yo me pertenezco a él y a mí mismo. Porque la gente, por querer ser parte de lo que el mundo dice, renunciaron a ser parte de sí mismos. Perdieron su identidad, perdieron su valor. No hay carácter verdadero. La vida no es una competencia, no es un competir, la vida es un compartir. Y ahí es un competir. ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? ¿Quién hace más? La última vez que prediqué aquí hace 3 meses y medio, 3 meses, 3 semanas, esto estaba lleno. ¡Ay! ¿Qué pasó? Juan, Fer, ¿qué pasó, Pastor José? Pasó lo que tiene que pasar y punto. ¿Quién dijo que iglesia es un lugar lleno de borregos siguiendo un hombre? El que tenía que irse se fue. Y el que va a llegar llega. Punto final. La felicidad de un ser humano, de un ministro, no está en las multitudes. No. Porque toda persona que hace parte de una congregación no es obra de un hombre, es gracia y misericordia de Dios. Y el hombre que se sienta orgulloso porque tiene miles está engañado, porque él no ha hecho nada. Iglesia grande no es la que tiene muchas almas. Iglesia grande es un varón y una varona que conocen la voluntad de Dios y lo dan todo por vivirla. Esa es la iglesia más grande, mi hermano. Eso es iglesia grande. Entonces tenemos ahí esa estructura. Este pueblo estaba construyendo una estructura, se aparta de la voluntad de Dios y Dios tiene que hacer ¿qué? Tumbarle la estructura. Tal parece que la estructura de ellos estaba fundamentada en lo que dijo allá en Mateo 7. No se preocupen por lo que tienen que comer, lo que tienen que beber o lo que tienen que vestir. Y tal parece que ellos se ocuparon más por lo que tenían que comer, beber y vestir. Y el Señor tuvo que tumbarles esa estructura. ¿Cómo se las tumbó? Todo lo que trabajaban se lo robaban.
Porque ellos no eran perezosos ni sinvergüenzas. Ahí lo voy a mostrar. Trabajaban. No les alcanzaba. A duras penas el pollito y la pizza en la quincena. De resto, no había para más. ¿Por qué no había para más? Porque eran esclavos. ¿Trabajaban? Sí. ¿Recibían remuneración? Sí. No la disfrutaban. No es pecado tener dinero. El punto es desde dónde. ¿A dónde me está llevando esa fuerza con la que usted se levanta, hermano? Inclusive a leer la Biblia. ¿Qué es lo que te motiva a leer la Biblia? A orar la palabra, a meditar la palabra. ¿Qué es lo que te motiva? Lo decía el Señor a través de Juan el miércoles, tremenda palabra. Si usted lo está haciendo es por llevarle la idea al pastor Martín. Si usted lo está haciendo es por mecanismo, por estructura, va mal. Pero si en realidad dentro de ti nace el proceso de una vida espiritual, ahí vas. Entonces dice él, no tenga miedo de lo que todo el mundo tiene miedo. No tenga miedo de lo que todo el mundo tiene miedo. Por favor, hágase esa lista. ¿Usted a qué le tiene miedo? Sí, pero yo creo que hay que tenerle más bien miedo a que sus hijos estén en un sistema religioso por darle gusto a usted y a una congregación, porque cuando esa bomba explote no vas a aguantar el baldado de agua fría. Porque una cosa es educar a un hijo para someterlo y esclavizarlo bajo normas y disciplinas que no sirven para un carajo, y otra cosa es tener fe verdadera para entender que aún los hijos tienen que pasar por Samaria. Entonces, ¿tú estás educando hijos o estás buscando mantener una apariencia? Ay, ¿qué dirá el pastor? ¿A usted qué le importa si el que le dio la vida no fue el pastor? ¿Y qué dirá la asociación de pastores? Religioso, atrévase a enfrentarse, enfrente sus miedos, enfréntelos, porque tal cual viene un día que por la gracia de Dios, el regalo más grande que Dios te va a conceder es que te va a quitar todas las excusas y te va a parar frente a tus miedos y te va a decir, dale pues, enfrentalos. Enfréntalos. Estoy contigo. ¿O no fue lo que le dijo a él? Pues no le tengas miedo. Ahora, no le tengas miedo, tenga cuidado. Esto es parte de un... Usted no es bruto, usted es sabio, pero no puede haber estupidez más grande. Se me fue el sueño. Ve, y tú esas 6, 7 horas que vio dormir, ¿solucionaste algo? No. Entonces, que lo más sabio, duerma. ¿Y qué tal que al otro día me vaya para la cárcel? Pues si tenés que ir a la cárcel irás. ¿Y qué tal que al otro día me quiten la casa? Pues si parte del proceso para que entendamos algo es que nos quiten la casa, pues se nos quita la casa. Ahí sí ya nadie dice amén. Porque el lenguaje es, no se preocupe, Dios te guarda, pero no la casa, ni el carro, ni los... No, Dios guarda de que tu relación con Él sea verdadera. Eso es lo que quiere guardar Dios. Uy, mire lo que dice el 13. Versículo 13, Fernando. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es al quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia. ¿Hay algo más en ese versículo o va solo hasta ahí, Gabriel? Ok. Entonces, muy diferente es el temor a Dios. Y lo voy a hablar. Señor, yo pido que abras el entendimiento de la iglesia. Yo no puedo coger la Biblia para esconderme de lo que tengo que enfrentar. Le habló a usted. Hace tiempo que el Señor te está diciendo enfrenta. Y usted anda escondido ahí. Señor, hazlo por mí. No, yo no voy a hacer nada. Hágalo usted. Te estoy dando mi poder. Vaya y enfrente. Vaya y ponga la cara. Vaya, enfréntese primero a sí mismo.
y enfrente al que tiene allá. Tiene deudas, ponga la cara. En este momento no le puedo pagar, pero le voy a pagar. En este momento no tengo el dinero, pero lo voy a trabajar, lo voy a conseguir y poco a poco en cuotas le voy a pagar. Pero ponga la cara, porque lo peor que usted puede hacer es esconderse. ¿Qué hicieron los madianitas? Construyeron ellos mismos. Y hoy la humanidad religiosa está culpando al diablo y a los demás del lugar que ellos mismos construyeron para estar llenos de miedo. Ese miedo que tú tienes, tú mismo permitiste y lo colocaste allí. Eso no te lo colocó ni tu mujer, ni tu pastor, ni el presidente, ni nadie. Por eso el Señor muchas veces permite situaciones extremas donde nos damos cuenta en verdad dónde estoy. Porque es donde podemos percibir a qué estoy apegado. ¿Tú sabes qué muestra un miedo? Tu apego. ¿Qué muestra un miedo? Tu apego. Porque es algo lo que tú no te puedes soltar. Versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Dice aquí, siempre que los israelitas tenían algo sembrado, a ver, si tenían algo sembrado era porque habían trabajado, ¿verdad? Los madianitas, los amalecitas y la gente de Oriente, ¿qué hacía? Los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas ¿qué? ¿Por muchas qué? Qué tremendo ver una persona en tremendo carro, con tremenda ropa y prendas y todo, y ver en sus ojos la soledad, la tristeza, el vacío. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ya no hay nada material que lo pueda llenar. Por lo menos el que todavía no tiene ni siquiera una bicicleta dice: ay, jue madre, cuando yo tenga mi bicicletica voy a ser feliz. Guarda una esperanza que no es esperanza. Y ay, cuando me asciendan, cuando esto, cuando lo otro. Pero cuando usted llega y se sienta en su carro de 300 millones de pesos y usted mira a los ojos a esa persona y mira que acá para poder obtener ese carro perdió salud, perdió paz, perdió libertad. Y esto es lo que pasó con ellos. Vivían en muchas ¿qué? Miserias. ¿Y qué pasó? Y finalmente, wow, desafortunadamente para mí fue así la fórmula. Yo tuve que llegar a la miseria. Cuando vine al Señor, ¿dónde estaba yo? En miseria. Ahí es donde uno le dice: Señor, ayúdame. ¿Miseria qué es? Una enfermedad, una crisis, un divorcio, un cáncer. ¿Qué más es miseria? Bueno, todo eso que usted puede estar viviendo. Pero si hay una solución, ¿cuál es? Pedir ayuda al Señor. Pero yo quiero traducirle la palabra miseria en el lenguaje de Dios, ¿vale? ¿Sí? Salmos 119, 71, versión Reina Valera. Mire lo que dice la palabra. Salmos 119, 71. Ok, está bien. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cuándo aprendió la verdad y la libertad? ¿Cuándo la recibió? Porque aprender aquí no está de memorizar. Aprender aquí está de vivir, de conocer, de experimentar. ¿Cuándo esa persona encontró libertad? Después de haber sido ¿qué? Miseria. Entonces la persona sin entendimiento no entiende la voluntad de Dios. La mujer esposa o el hombre varón que no valora su matrimonio, que no valora su vida, que no valora su salud, que no valora el salario mínimo porque se siente miserable por el salario mínimo, siendo que con eso ha sobrevivido.
y te has sobrado y has ahorrado y hasta vas a pasear. Esa persona tiene que llegar ¿a qué? A ser humillado, a experimentar miseria. Para que después de experimentar esa miseria, esa humillación, diga: hoy yo lo que tengo es un tesoro en la vida. El simple hecho de que tengas salud es un tesoro. Conocí un varón de 32, 33 años con todos los juguetes materiales, pero ya con un diagnóstico de salud bien adverso. Porque es que usted, para tener todos los juguetes en ese país, tiene que haberse quemado los lomos. Y para quemarse los lomos sin dirección de Dios, usted tiene que haber ¿qué? Destruido su salud. Estoy hablando de lo físico. ¿Para qué le sirve a usted una millonada si no tiene para disfrutarla una salud? ¿Qué te sirve tener $1,000 para entrar al mejor restaurante si el médico te dijo: si come de eso se muere, hermano? ¿De qué le sirve? Que no puede comer esto, no puede comer aquello, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Pues que lo entierren con la plata, porque ¿qué más? ¿Qué es lo que está motivando tu vida? ¿Dónde estás? ¿Esos miedos que tú llamas miedos en verdad son miedos? ¿O la realidad es una excusa para que te autodestruyas, te autoencarceles? Ok, y si estás siendo tratado por el Señor, ¿eso que llamas miseria ahorita en verdad es miseria? ¿O no será más bien, escúchame, que Dios ha tenido misericordia de ti y tuvo que quitarte aquello que tú llamas valioso para que verdaderamente encuentres lo que es valioso? Por eso, bienaventurado el que puede leer el lenguaje y el tiempo de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? A voluntad yo mismo me voy a humillar, porque yo ya sé lo que significa cuando a la fuerza el Señor nos tiene que humillar. Duele, porque eso que tanto amas se esfuma, mi hermano, se esfuma, sea hijo, mujer, marido, lo que sea. Dale el primer lugar a Dios. Y para eso, renuncia usted, mi hermano. Renuncia a eso que usted llama proyecto de vida. En realidad es proyecto de vida. ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? Porque Dios ha sido bueno y no lo quiere meter en la mazmorra que usted está metida, mamá y papá. ¿Por qué están andando por esos caminos que supuestamente dice la religiosidad que están perdidos? Perdido está ese sistema religioso. Bájate de esa nube, bájate de ese moño y deja de llamar fe a eso que llamas fe, mentiroso, mentirosa. Ay, yo confío en el Señor. Yo confío. Yo confío. Y entonces, ¿qué hace de esclavo? ¿Qué hace de esclavo? Confiar es esperar que Él dé ¿qué? ¿Que Él dé qué? Que Él dé todo. Y aquí estoy de ejemplo. A veces queremos ser libres de algo que no nos va a dar libertad. ¿Dónde estás? Yo aquí a usted no lo va a predicar el evangelio de la prosperidad y el positivismo. No, venga, hey, todos nacemos bajo este orden de cobertura, de atmósfera espiritual madianita. No es que Dios nos castigue, no. Dios tiene que permitir lo que sea, con tal de que entendamos que eso que llamamos camino de vida, camino de bendición, al final no es más que un camino de muerte, dice el proverbio. ¿Y don Gedeón está en qué realidad? ¿Y fue bueno el haber sido humillado? ¿Cuántos están siendo humillados ahorita? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué? ¿No te gusta esa cruz?
Le pedimos a Dios que te dé otra. Con la otra ni puedes caminar 1 milímetro. ¿Querés otra cruz? Y está hablando el Espíritu de la palabra a su vida. Ah, muy grande esa cruz. ¿Quiere otra? Porque a veces somos tan grandes. Ay, Señor, pero mire la hermana Lucy, ella. Ay, con ese esposo tan lindo, con esa nieta tan preciosa. Entonces uno le está diciendo, dame la cruz de Lucy. Métete en los zapatos de Lucy, a ver, verá que no puede. Esa es la de ella. Diga, cada uno lleve su cruz, dígalo. Diga, yo llevo mi cruz, dígalo, yo llevo mi cruz. Y ahora dele gracias a Dios por su cruz. Dele gracias al Señor por su cruz. Y dele a él un fuerte aplauso, mi hermano. Esa es la cruz, Ruth. Esa es la cruz. Uy, qué tremendo, allá la soltó la bomba grande que los padres hipócritas le tenemos miedo a la sociedad del qué dirán. Ver los hijos como, pues madre, ¿y cuántos de ustedes tienen los hijos? Hago así, ¿no? En el orden y siguen jodiendo. ¿Están los hijos ahí? Encausaditos. Pero es que yo quiero que seas lo mejor. Se lo está tirando. Demuéstrele con. Jóvenes, aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo, jóvenes. Las lágrimas más duras que salieron de mi corazón fue cuando con una basqueta y 70 platos, las rodillas me dolían subiendo las escaleras. Y no porque no pudiera, hijo de madre, sino porque dije, cuando pude hacer esto, ¿por qué me dediqué a fumar marihuana? Porque fui un hijo de madre sinvergüenza cuando tenía que trabajar. Porque el que no trabaja de joven no podrá descansar de viejo. Pero si trabajas de joven, vas a disfrutar de viejo. Ese es el orden de Dios. No le pongas peros a que es poquito, que es. Hazlo con amor. Un diamante fue carbón. Y eso que estás viviendo ahorita es un carbón. Tienes en ti el poder para volverlo un diamante. Métale la berraquera. Pero para eso hay que tener un espíritu de conquista. Ser libre del qué dirán. Ser libre de apariencias. Y atreverse a hacerlo. Gracias por permitirle a mi hijo trabajar. ¿Serio? Porque lo peor que puede hacer uno con los hijos es darles todo, carajo. Ahí nace su proyecto. Sin ser esclavo, hacer las cosas como a conciencia. Ellos trabajaron, pero tal parece que no a conciencia. Y cuando uno no hace las cosas a conciencia, con amor, con entrega, con la motivación correcta, sea en lo personal, académico, laboral, familiar, financiero o ministerial, tenés que repetirlo las veces que sean. Y a Dios no le importa que tenga 70 años. Yo tengo una tía de 83 años. Dijo, ya me voy a morir. Yo ya se las canté hace como 10 años que la estoy cuidando. Tía, usted es la última, usted nos va a enterrar a todos. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque Dios la ama, no va a ser salva hasta que no va a poder, hasta que no entienda, no va a ser salva, hasta que usted no entienda, va a tener que volver a ¿qué? A repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Por eso la intimidad con Dios, ¿sí? Versículo 4, siga conmigo, ¿sí? Vamos en el 4. Ah, no, vamos al 7. Y finalmente le pidieron a Dios ¿qué? Que los librara. ¿Cómo dice Salmo 51, 17? Por favor. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿Al corazón qué?
¿quién las coge? ¿A dónde nos tiene que llevar Él? A un corazón ¿qué? Ahí es donde somos aceptos con el Señor. Por eso Él permite unas realidades que dice, no, cálmate. Cuando se explota eso por dentro, ahí empieza el orden de todo. Ahí se ordena todo. Y ahí es donde uno dice, wow, esto no era así. No era tal desastre. No era tan tremendo. Pero siempre y cuando querramos seguir buscando al Señor, ¿para qué? Para que los hijos se arreglen. Si lo que está desarreglado es la piedra de corazón que tenemos, mi hermano. No se van a arreglar hasta que explote lo de adentro. ¿Quién quiere recibir una perla en esta mañana? ¿Quién quiere recibir una perla? Hace 13 años saliste corriendo cuando se hizo el llamado y quedaste de primero, le ganaste al segundo. Eso no se me olvida. Y sé que lo recibes porque yo sé cómo es tu relación con Dios. En la medida que sepas qué es humillarte al Señor, hágalo a conciencia. Salga de su zona de confort. A conciencia. No trabajes más para el confort. Trabaja para que seas quebrantada. O sea que es una bendición cuando le joda la vida. Porque cuando la consiente y le lleva la idea, ¿usted cómo anda? ¡Ay, qué felicidad! Cuando se te contrita el corazón, cuando todo se le voltea. ¿O no? Ahí es donde viene la apertura del reino. Ahí. Y sé que de pronto por allá en Aipe o en Neiva o en Bogotá o no sé dónde me está viendo, hay personas que dirán, pero es que yo llevo 20 años de antigüedad, pero poquito de intimidad. Deja de creer que es por antigüedad, es por vete a la intimidad con Dios. Y lo único que yo te puedo decir, porque lo encontré en la palabra, no por ir a un instituto bíblico ni a universidades ni nada, es llénate de palabra. La palabra la que explota esta mente. La palabra la que explota todo por dentro, sin explicarla, sin conceptualizarla, sin intelectualizarla. Ella misma solita lo puede todo. ¿Tú sabes qué época estamos viviendo? Comezón de oír. ¿Usted sabe por qué más de uno aquí me llamó? Ay, pastor, volvemos atrás. Porque tienen escomezón de oír. Ayer le decía, haciendo la evaluación con los que predicaron la palabra, cuidado, nos vamos a convertir aquí en payasos para agradarle al que está ahí. El que no le gustó, que se largue y busque el payaso de su gusto. Pero aquí somos transmisores del evangelio de salvación, no payasos que entretienen a la gente. Eso es lo que busca la gente, que me entretengan, que vengo cargado. Ese no es mi problema, mi hermano. Yo no le puse a usted esas cargas. Y yo tampoco se las voy a quitar. Ay, pero es que el profeta de aquella iglesia, todo el mundo sale libre. ¿Y pues qué hace aquí? Entonces, por ahí andan diciendo que estamos es ¿para qué? Para llamar, no para echar. Así no dice la palabra. Estamos es para reconciliar. El ministerio de la reconciliación. Pero para que usted se vuelva amigo de Dios, tiene que volverse enemigo del mundo. Y para que usted sea enemigo del mundo, tenés que ir y darte cuenta que el mundo no es tu amigo. Vaya y siga confiando en él. Vaya de otra vueltica. Porque todavía lo amas. Todavía confías en él. Todavía esperas de él, de las personas. Por eso a veces lo mejor que se puede hacer con alguien es que dejar que siga. Va a sonar duro, pero gran parte del problema de su sistema nervioso y todo el afán que puede tener mi vieja se pudo evitar.
Mujeres que terminan enfermas por no haber sabido llevar una relación con el marido y con los hijos y con el jefe y con todo el mundo. Porque cuando usted no sabe llevar una relación con las personas, te enfermas, queriendo pensar que tú los puedes cambiar. Si no has podido contigo mismo, vas a cambiar tú a otro. Vas a cambiar a otro. Cuando permitas que haya un cambio en ti, ahí empieza el cambio en los demás. Ahí empieza el cambio en los demás. Que mis hijos son unos sinvergüenzas, porque de pronto usted también es otro sinvergüenza. Ocúpese y déle ejemplo a sus hijos de que usted se ocupa. Haga lo que debe ser, como debe ser, cuando debe ser, en donde debe ser, y automáticamente en ellos se hace. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque ahí es donde viene el regalo más grande de Dios para nosotros. ¿Cuál? Confianza. Confía en mí. Confía en mí. ¿Sí? Versículo 7. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que lo librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también a todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes, ¿qué? No me hicieron caso. Se resume con Gálatas 6:7. Leámoslo en Gálatas 6:7, Reina Valera. Gálatas 6:7, ¿cómo dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo que se siembra. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada al miedo que le tiene usted a lo que sus hijos están viviendo? ¿Cómo, Ruth? Duro. ¿Y entonces para qué le tiene miedo si eso es usted? Le tenés miedo a las apariencias porque has construido una vida de apariencia. Y no es que esté hablándole a Robinson, me hablo a mí mismo. Me hablo a mí mismo. Y no le tengo miedo a lo que mis hijos tengan que enfrentar. Yo sé a quién le sirvo. Porque lo primero que acepto es que la vida que tiene Ana María y Samuel no se la dio el lechero, ni el zapatero, ni el carnicero. Fue mi esperma y el óvulo de mi esposa. Y tal parece que dentro del proceso todavía hay cositas que uno debe. Entonces no puede haber mentira más grande que: ¿y ese hijo de madre por qué es así? No vaya a romper el espejo en el que se puede mirar. Porque después, ¿cómo va a ser para mirarse? Pero mire los hijos de, y mire los hijos de, y miren los hijos de. No hay ni siquiera uno bueno. No hay uno. Entonces uno, pero es que mire al pastor con la pastora tal y esos hijos. Señor, soltale la cruz de ellos. No hay libertad más grande en la vida que poder caminar sin caretas. Y no hay esclavitud más tremenda que tener que vivir uno escondiendo. Por eso dice el Señor que todo saldrá, ¿qué? ¿Todo qué? No le tenga miedo a la luz. Que lo primero que muestra la luz es lo que estaba escondido ahí. Pero eso no va a quedar ahí. Diga, eso no queda ahí. Diga, eso no queda ahí. Entonces que se vayan los miedos. Y si hiciste el bien, ¿te tienen que pagar? A ver, ¿cómo tú sabes que hiciste el bien? ¿Hiciste el bien? Entonces te tienen que haber pagado mal. Si no, es mentira. Si hiciste el bien, ¿nos pagan cómo? Mal no.
re mal. Re mal te tienen que pagar. Como dice la juventud ahorita, re tremendo, re mal. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el afán de que, ¿y por qué me tratan así? ¿Y por qué me hicieron eso? Ciego, sordo, mudo, ¿no se da cuenta que hiciste el bien? Es la única manera que tengo para que te des cuenta que vas por donde es. Cuando usted y yo renunciamos a la aprobación, a la aceptación de los demás. Pagaron mal, hice el bien. Pero quítate de la gente tóxica. Dígale al que tiene al lado, tóxicos, no. El que entendió, entendió. Ok, démonos cuenta que ellos clamaron a Dios. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? A ver, ¿cómo dice? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Bueno, ok. ¿Para ti qué es clamar? En serio, aterriza el mensaje. ¿Para ti qué es clamar? ¿Qué es clamar? A ver, ¿qué es lo que motiva sí, pero yo digo, desde adentro, ok, todo eso está bien. Sí, cuando uno gime, no me hice entender. Y es que no me ministraron. Gracias, Señor, casi me caigo para atrás. Lo que yo pregunto es, ¿cuál es la motivación correcta cuando uno gime desde adentro? Porque por lo regular, yo estoy diciendo es, Señor, mi hijo. O sea, yo le estoy diciendo, tengo miedo. ¿Me hice entender? ¿Será que eso es clamar? O sea, que usted puede hacer lo que Dios manda desde donde no es. ¿Qué diferencia es? Hágase tu voluntad. ¿Cuál? Hágase tu voluntad. ¿Qué diferencia es orar con una intención por buena que sea, a verdaderamente después de orar tus 11 capítulos o tus 7 o tu el 1 o 3 o los que llevas, terminar diciéndole, pero ante todo, hágase. Entonces, ¿qué cambie mi marido? Hágase tu voluntad. Porque muy posiblemente es voluntad de Dios que todavía no cambie. No es quizá la lija que usted necesita. Que yo haga esto, que pase esto, que pase lo otro. Es lo que se necesita. Diga conmigo, lo que estoy viviendo y no me gusta es lo que necesito. Jupomone, paciencia. Paciencia. Yo la concluí escuchando la enseñanza, es permanecer bajo condiciones que no me agradan. Por eso cuando usted le dice al Señor, dame paciencia, tú le estás diciendo, méteme bajo una condición, o sea, que no se sale de ahí, que a mí no me agrade. Porque ahí es donde se crece y se alcanza perfección. Cuando usted le dice al Señor, dame paciencia con este hombre, usted le está diciendo, póngalo peor y manténgame ahí. ¿No es que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? ¿Cuál es la oración perfecta? Hágase tu voluntad. ¿Cuál era mi voluntad? Pues ve que llegaron a bajarse el avión con los 30 milloncitos. Y después ya cuando viene el entendido uno dice, híjole, ¿y qué tal que esto sea un escalón, una puerta de pérdida? ¿Y qué tal que esto sea para dolor de cabeza? ¿Y qué tal que esto sea? ¿Y qué tal que esto sea? ¿Y qué tal? Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pero el Espíritu mismo, con gemidos, y el gemido no es lo que yo quiero, es lo que el Espíritu quiere, y la mente no interpreta ese gemido. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu y conforme a la voluntad de Dios intercede. Señor, cambia a mi marido. Y eso levantó todo el barrio. Y el Espíritu Santo está diciendo suave, Señor, que le alborotes más al marido.
como usted no tiene entendimiento, empieza a caer en ¿qué? En desesperación, en angustia, me largo, me divorcio. No, es la importancia de vivir alineado con el Espíritu, padecer juntamente con Él. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a empezar a clamar como es? ¿Cuántos vamos a empezar a clamar como es? ¿Cuál es el clamor más grande? Hágase tu voluntad. ¿Será que Dios diseñó a un hijo para que esté en las drogas? No. ¿Será que Dios diseñó a un marido y una mujer para que se divorcien? No. ¿Será que Dios diseñó para que haya lo que hay ahorita? No. Pero es parte de un proceso y el religioso solo quiere rosas. Pero el que quiere rosas también tiene espinas. No habrá tierra prometida sin desierto. No habrá gloria de Dios sin resurrección. Y para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y para que haya muerte tiene que haber crucifixión. Ok, ahora sí puedes entender cuál es la razón de llenarme de palabra. Para que yo me fortalezca y viva lo que tengo que vivir. Esa es la razón de la oración escritural, de venir a la presencia de Dios, ser fuertes. Pero cuidado que ser fuerte no es para no pecar. Ahora diga, el pastor nos mandó a pecar. No, salga de esa santurronería. Muchas veces el Señor, para que valores lo que sí es santidad, te va a sumergir ahí un ratico. Yo no soy así. Es que tú eres santo. Señor, soy una porquería. Señor, soy una cantaletosa. No es mi marido, no es mi mamá, no es el pastor, no son los hijos. ¿Entendió? El Señor no es el mundo. Me gusta esta porquería. No fue el diablo el que me engañó. Ya al día de hoy en la gracia soy yo el que me quiero dejar engañar. Soy yo el que me engaño a mí mismo y culpo al diablo. Me engaño a mí mismo. Hay tanta cobardía que siguen culpando al que ya está vencido. Ciñete los lomos. ¿Sí? Mire lo que dice el 11. Léalo conmigo. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era el clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo. ¿Cómo? ¿Estaba qué? Escondido en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no. ¿Cómo vive la sociedad hoy? Escondida. Entonces, este hombre está lleno de miedo. Usted y yo estamos llenos de miedo. Le estaba diciendo, aquí supuestamente los miedos son unos y allá no, porque allá hay seguridad. Allá la gente está llena de miedo de no ser parte de ese sistema donde hay dinero, donde usted debe ir a donde debe ir, pero para eso se necesita ¿qué? Entonces existe un miedo. ¿Sí? Mira, Efesios 4:22, Reina Valera. ¿Cómo dice Efesios 4:22? Por eso ustedes deben renunciar, ahora sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Desde dónde estaba mirando Gedeón su realidad? Desde el hombre viejo. ¿Cuál era el problema? ¿La realidad? ¿Los madianitas? La manera como lo miraban. Ahora sí. ¿Quién quiere verdaderamente entrar en libertad? ¿Cuál es tu problema? Entonces tu problema no son los hijos, ni para mí, mi hijo. Es la manera como lo miramos y lo interpretamos. ¿Cuál es tu problema, hija? Y si lo que usted quiere es que eso cambie, está haciendo curso para ir a un PhD de esclava. ¿Me hice entender? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su problema?
¿Cómo es que dice Arjona? El problema no es problema. Además leía la Biblia y a fondo. Eso que llamas problema no es tal, es la manera como lo interpretas. Tus sentidos te tienen gobernado, porque muy posiblemente mi problema es que yo no visto como viste el otro. Y entonces tu solución es vestir mejor que el otro. Tú no necesitas lo que dices que necesitas. Tú ya lo tienes todo. Ya. Esa persona, su carácter, su actitud, su comportamiento, me jode la vida. Ay, cuánta vida de espíritu te falta, cuánta vida de oración verdadera. Lo que pasa es que lo que tú haces y llamas oración no es más que levantarte a meterte repitiendo los 11 capítulos, pero no para que tú seas libre, sino para que el otro cambie. Y Dios no va a cambiar tu realidad. Dios te hizo libre de esa realidad. Oye, ¿y si? ¿Cómo va a saber usted que es libre si ya la realidad no está? ¿Cómo vas a saber que amas si el que te jode ya no está? ¿Cómo vas a saber que amas? Porque el que te jode sigue ahí al lado. Y te levantas y le dices, pues no tengo que andar oliéndole los peos, pero ya no soy esclavo suyo. Te perdono y te dejo en libertad, me perdono y me dejo en libertad y vuelo. Porque no significa perdonar seguir al lado de alguien que te hace daño, ¿eh? Perdonar no es seguir al lado de alguien que te hace daño. No, tú no estás sujeto a estar al lado de alguien que te maltrata y te hace daño. No estás sujeto a andar al lado de alguien que te maltrata y te hace daño. Aún en el matrimonio, Cristo, el apóstol Pablo dijo, tienes permiso a separarte, no te vas a unir con otra persona, pero llamada y llamado a paz estás. Alguien que te está jodiendo la vida, chao. Alguien que te impide que tengas relación con el Señor, que te levantes a tener intimidad, oración, a servir. Ay, el pastor Martín nos mandó a divorciarnos. No. A paz nos llamó el Señor, busca la paz. Porque muy posiblemente lo que esa persona necesita para ser libre verdaderamente es que usted deje de idolatrarlo, sea esposo, esposa, hijos o quien sea. A eso es lo mejor que podemos hacer por una persona que es: seguí tu camino. Seguí tu camino. Pero no, él sí quiere seguir el camino. El que quiere seguir ahí es ¿quién? Porque quiere seguir comiendo. Ya sabe. Versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció a él en el momento que está lleno de miedo, en el momento que está totalmente espantado. ¿Y qué le dijo? El Señor está contigo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Él no le dijo, miedoso. No. Porque el espíritu de la palabra sabe que nosotros vemos todo desde el hombre viejo. Pero cuando uno viene a la palabra, Él nos habla desde el hombre, desde la verdadera identidad. Estuvieron ministrando la palabra cuántos muchachos, cuántos jóvenes, profetizado desde hace 2 años por el Señor. Anunciado pues, anunciado. Ay, pastor, pero es que esa muchacha y ese muchacho y ese... Pues si usted quiere verlo desde su hombre viejo, problema suyo. Yo los veo desde el hombre nuevo y estoy viendo una nueva generación que va a transformar la humanidad. ¿Desde dónde estoy viendo mis hijos? Yo puedo ver a Samuel David desde el viejo Martín, porque lo está mostrando al 100 por 1. ¿Quieres saber quién era el viejo Martín? ¿Quién era el viejo Martín? Mire a Samuel David. Y que venga lo que venga, sea quien sirvo, no tengo miedo. ¿Por qué?
Porque Él ya me dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Porque he escuchado la voz de Dios. Yo no escucho voces de profetitis y evangelitis y maestritis y pastoritis y apostolitis, que lo único que buscan es lo contrario. Buscan la forma, pero no el fondo. Porque el religioso se quedó fue en la forma, no en el fondo. Y cuando usted ve el fondo, en primer momento le importa un carajo la forma. Ok, ahí está, el Señor está contigo, hombre fuerte y ¿qué? Y valiente. Dios se le manifiesta porque el ángel del Señor en ese momento es Jesucristo en el antiguo pacto y le revela su verdadera identidad, su hombre nuevo, ¿sí? Pero démonos cuenta que él sigue con miedo, versículo 13, como dice, y Gedeón contestó, Señor, ¿y si yo soy pastor? ¿Y si yo estoy aquí? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi marido está así? ¿Por qué esto está así? ¡Ey! Porque con Dios no es magia. Con Dios es un proceso. Tiene que haber proceso. Eso de que usted se acostó y se levantó y su marido cambió es la mentira más grande. Eso de que usted se acostó y se levantó y los hijos cambiaron es la mentira más grande. Marcos 4:13, hablando de la parábola del sembrador, dijo, y si usted no entendió esta parábola, no entendió la Biblia. ¿Qué habla el sembrador? Hay que sembrar una semilla y hay que regarla y hay que abonarla. Todo tiene un momento, todo tiene un momento. Diga, todo tiene un momento. Diga, todo tiene un momento. El punto aquí es, ¿has oído la voz del ángel del Señor? ¿O cuál voz estás oyendo? ¿Cuál voz oyes tú? ¿Cuál? ¿La de la ansiedad, la del afán, la de las apariencias, la del problema, la de la realidad? Sí, esa es la voz que nos vive hablando en la mente. Esa es la voz que te vive diciendo que vas a fracasar, que vas a caer. Pues muy posiblemente tendremos que pasar por esas cosas, pero ahí no nos quedaremos. Ahora sí viene la gran pregunta. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Porque ahí no se había solucionado nada. Siguen los madianitas, les están robando todo. Él está miedoso, viene el Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Hoy el Señor te está diciendo, mujer esforzada y valiente, y su marido de pronto ni ha llegado a la casa. Sus hijos, quién sabe dónde anden. Y el Señor te está diciendo, ok, no es a través mío. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? Entonces, ¿a qué le tiene miedo? ¿Sí? Démonos cuenta que en ese versículo 13 le dice, ¿por qué pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está todo eso que hablan los antepasados? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando uno se mete mucho en el porqué y esa falsa terapia psicológica, sociológica y todas las ógicas de que busque la raíz y encuentre la raíz, deje de revolcar lo que el Señor ya desapareció en ti. Esa es la manera de Dios, no con técnicas ni estrategias humanas. Porque eso lo único que hace es ahí. Aliviantar ahí un poquito. Y se sana la herida por de fuera y ya se cerró. Pero por dentro queda pus. Porque cada vez que te tocan esa parte, te duele. Pero no porque el otro te haya, sino porque hay pus adentro. Tiene que haber una ¿qué? Sanidad interior. ¿Hay relación con Dios? Se está dando, hermano. Y no porque las cosas cambien, sino porque Él lo está haciendo. Isaías 55:11, como dice,
Como dice Isaías 55:11. Léalo duro toda la iglesia. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ahí tiene. ¿Qué te dijo el Señor frente a tu matrimonio? ¿Qué te dijo el Señor frente a tus hijos? A tu vida. ¿Te habló o no te habló? ¿Sí te habló o no? Y aquí está diciendo que esa palabra no vuelve vacía. ¿Cuál es el afán? Y entonces por el afán nos pasa lo que le pasó a Abraham. ¿Qué? Pues si lo natural es esto, ¿ya qué voy a hacer? Y entonces la esposa le dijo, pues acostate con Agar. ¿Y quién nació ahí? El conflicto universal que destruye esta tierra. Las 12 razas árabes de los ismaelitas. 12 países alrededor de Israel, los más ricos en petróleo, y en toda la mitad del pueblo de Israel, ni una gota de petróleo. ¿Por qué? Porque la riqueza de ellos es diferente. Estoy hablando en contexto bíblico, pero hay algo mucho más profundo ahí. ¿Estamos acá? Entonces no le adelantamos. Yo me estoy haciendo entender. Usted debe conocer la voluntad de Dios. Y cuando conoce la voluntad de Dios y entiende algo, usted empieza a ser restaurado. Cuando usted es restaurado, usted empieza a crecer. Y cuando usted crece, encuentra la bendición. Y la bendición nunca era que eso cambiara. La bendición era de que usted estuviera con usted en la presencia de Dios. La bendición no era que llegara esa persona o llegara esto o aquello o lo otro. La bendición es que usted esté donde debe estar haciendo lo que debe hacer. ¿Usted está donde debe estar? ¿Está haciendo lo que debe hacer? Entonces no le debe preocupar ni ocupar lo que está pasando con los demás. Pero cuando usted no está donde debe estar ni está haciendo lo que debe hacer, sí vive preocupado y ocupado de lo que le pasa a quién. Porque usted necesita que los demás cambien. ¿Y Gedeón qué? Está ahí insistiendo, pero él ya había escuchado la palabra de Dios, ¿sí o no? Y el Señor, y Gedeón contestó. ¿Qué contestó Gedeón? Ay, una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar? 14. Y el Señor le miró, 14, y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. O sea, ¿qué nos está diciendo hoy? Usa la fuerza que tiene. Aquí yo no les digo nada. ¿Cuál fuerza tenía en ese momento Gedeón? ¿Qué fuerza tienes ahorita frente a tu problema? Pero él le está diciendo, usa la fuerza que tienes. Hay una fuerza que no es la fuerza humana y no tiene que ver con pereza y acostarse a dormir. Su misión, si usted decide aceptarla, es perseverar para que usted entienda y descubra y actúe y obre en esa fuerza. Sí está ahí. Sí está ahí. Versículo 15. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón, Señor, el hombre viejo. ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia? Insiste Gedeón, insiste Gedeón. Es importante entender que Gedeón recibió el llamado de parte de Dios para salvar a su pueblo. Gedeón recibió el llamado de Dios ¿para qué? Y entonces la iglesia recibe de Jesucristo un llamado. ¿Cuál? Ser instrumentos de salvación. ¿Somos instrumentos de salvación? ¿O simplemente estamos estableciendo un régimen disciplinario humano religioso donde en realidad no son instrumentos de salvación? ¿Cuántos saben cuál es la gran comisión? Mateo 19, 18, 20. Id y haced discípulos. El Señor le reveló a Gedeón que en su verdadera identidad, en el hombre nuevo, hay una fuerza. ¿En dónde está su verdadera fuerza? ¿En dónde está su verdadera fuerza?
¿En dónde está su verdadera fuerza? En el hombre nuevo. Le pongo el ejemplo más sencillo. El mal se vence. ¿Cómo es que usted vence el mal? ¿Haciendo qué? La verdadera fuerza está ahí. Ahora amplíelo. Y véalo bien. En perdonar, en servir. Y al primero que debes amar y perdonar y servir, ¿a quién es? A usted mismo. Queremos amar a los demás sin habernos amados a nosotros mismos. Ser discípulo es ser libre. Hacer un discípulo es liberar a un esclavo. Juan 8, 31, 32. Y dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis y conoceréis, y la verdad os hará. ¿Qué necesitamos para ser libres? ¿Qué es lo que esa persona necesita para ser libre? Ok, muchos, para conocer la verdad, primero tienen que vivenciar que lo que viven es una mentira. Y eso usted no lo puede evitar. Mamá, ese no era mi marido. Esa no era la carrera, ese no era el negocio, esa no. Y ni se le ocurre decirle yo le dije. Porque no era decirle, era liberarlo. Era liberarlo. Por eso lo más grande que podemos nosotros hacer es llevar a una persona ¿a qué? A que conozca la verdad, y la verdad está dentro de cada uno. Y cuando usted se llena de palabra, la palabra rompe la roca que hay dentro de usted, que no deja ver la luz y la verdad que hay dentro de usted. Antes de que se rompa esto, nosotros llamamos verdad, luz y vida a todo lo que hay afuera. Y en ese versículo 15, Gedeón, vuélvete al 15, Gabriel, por favor, insiste en seguir viendo la realidad. 6:15, por favor, Gabriel, desde su hombre viejo. Perdón, Señor, ¿cómo voy a salvar? ¿Cómo es que mis hijos van a cambiar? ¿Cómo? Y termina diciéndole el Señor, Isaías 43:18. Isaías 43:18. Cuidado con esta parte. En Reina Valera. Bueno, sí, déjalo ahí, déjalo en Dios habla hoy. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes. ¿No recuerdes qué? Ni pienses más en cosas de él. ¿Tú sabes cuál es la motivación, la fuente de depresión? La depresión y esta enfermedad de ahorita, la ansiedad. Vivir en ese bendito pasado. Una persona que habla mucho del pasado va a tener que enfrentar situaciones muy duras, inclusive pasar por situaciones psiquiátricas, medicamentos psiquiátricos, hasta que entienda que nada sirve vivir pensando en el bendito pasado. Ya lo pasado pasó, que yo fui una porquería pero es que ese fue otra porquería y ya no se acuerde más de eso. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí verdaderamente somos hijos de Dios? Usted lo es. Está entendiendo hoy el mensaje. Yo se lo concluyo para darle esta palabra. ¿Sí? Versículo 16. Versículo 16, Gabriel, del capítulo 6. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. 3 preguntas. ¿Qué determina tu confianza en el Señor, Juan? ¿Por qué usted confía en el Señor? ¿Qué es lo que determina? ¿Cuándo usted sabe que confía en Dios? ¿Solo cuando se nos dan las cosas? 2, ¿desde dónde miramos la realidad? Y 3, ¿qué estamos alimentando más? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Colóquese sobre sus pies. Isaías 58:12. Léalo fuerte, por favor, iglesia. Donde dice tu pueblo, diga mi familia. 1, 2, 3.
las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Colócamelo en Reina Valera, por favor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¡Ey! Pero para que edifiquen las ruinas antiguas, primero ellos tienen que darse cuenta que eso no es. Por eso es que van ahí. Y un día van a decir, oiga, ¿qué es esta porquería? ¿Qué es esto? ¿No es? Y van a empezar a reedificar. Los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Porque ahora sí habrá una vida verdadera de espíritu que comunicarán a otros, muy seguramente sin nombrar a Dios. Desde su proyecto de vida. Esas nuevas estrategias que vienen con ustedes, jóvenes. Estrategias sobrenaturales que Dios va a utilizar en la juventud. Juventud que no está rebelde. Juventud que está mamada de un sistema religioso. Juventud que no está fuera del orden. Juventud que tuvo que salirse de un falso orden. Y lo primero que encuentran ellos, ¿qué es? Lo que estas generaciones pasadas les transmitimos a ellos. Eso es lo que van a encontrar. Ahora sí, ¿qué determina mi confianza en el Señor? Y si en realidad estamos confiando en el Señor, ¿por qué queremos seguir y hacer lo que queremos hacer si ese no es el orden de Dios? Esfuérzate y sé valiente en conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿desde dónde estás mirando tu realidad? ¿Desde el hombre nuevo o desde el hombre viejo? Y si lo estás mirando desde el hombre viejo, ¿por qué no alimentas más tu hombre nuevo? ¿Por qué no lo alimentas más? ¿Por qué no levantas tus manos y te rindes al Señor? ¿Por qué no se atreven esta mañana a decirle, hágase su voluntad así no me guste? Dígaselo. Dígaselo. Porque es que lo que usted y yo necesitamos es algo que no nos gusta. Y lo primero que tenemos que enfrentar es eso. No nos agrada. Cuando el pueblo de Dios recibió el alimento del maná, dicen que eso era como una escarchita, que no sabía nada, pero era lo que los alimentaba. ¿Y qué le dijo el pueblo de Dios al Señor? Estamos cansados de esto. ¿Por qué no nos das toda esa comida que teníamos cuando éramos esclavos? Cuidado con lo que le voy a decir, iglesia. Si a tu ser interior no lo llena ni le basta solo la palabra, tú lo que tienes es comezón de oír, mi hermano. Y por eso necesitas que cada 8 días se pare aquí un payaso a hacerte reír y a emocionarte. Y hacerte creer que estás creciendo y que estás avanzando y que eres muy espiritual porque saliste muy emocionado porque el pastor te habló de qué manera. Siendo que cuando uno se alimenta de la palabra, quiere que le diga algo. No se siente nada. No se ve nada. No sabe a nada. Pero lo está haciendo todo. Y es lo único que yo necesito. Y es cuando brincas a mente a decir, necesito sentir, necesito. ¿Qué alimenta más? ¿Un brócoli o unas papas fritas con aceite requemado y ketchup y salsa de tomate? ¿Pero a qué sabe el brócoli? ¿Tú en verdad le crees a él? Entonces, ¿para qué todo ese ritual de cosas que haces? Es que para que Dios haga. ¡Dios ya lo hizo! ¿Necesitas de lo que todavía no ves?
para que verdaderamente veas. Lo que tú necesitas ver no es el cambio de ellos, es el cambio en ti. Lo que tú necesitas ver no está afuera, está adentro, mujer. Dentro de ti está la riqueza, el amor. Deja de mendigar amor. El amor no te lo hará ningún ser humano, está dentro de ti. ¿Qué hiciste toda la vida? ¿Qué esclavos fuimos esperando que un hombre y una mujer nos amen? Que un hombre y una mujer nos consienta. ¿Qué hicimos? Por eso Dios quitó a más de un cónyuge de al lado, para que nos diéramos cuenta que no era el cónyuge. Por eso terminamos solos y como terminamos, para que finalmente clamáramos al Señor. Iglesia, yo no puedo terminar esta mañana sin cumplir mi función. ¿Por qué no le clamas al Señor, pero ya sin miedos? Levante sus manos y dele gracias a Dios por su vida y por su familia. Vamos, hágalo. Vas a empezar a bendecir con todas tus fuerzas, de un corazón sincero, a esa realidad, a esa persona que tu mente te dijo que era el causante o la causante de tu problema. No, tu problema no es esa persona ni esa realidad. En ti en verdad no hay ningún problema. Es Él que está obrando en ti. Dile: afírmame, Señor, afírmame. Abre mi entendimiento. Sigue restaurando mi vida. Quiero crecer más, Señor. Afírmame, Señor. Afírmame, Señor. Aunque me duela, afírmame, Señor. ¿De qué me vale vivir una vida lejos de ti? ¿A qué le he llamado yo felicidad? ¿A qué le he llamado vida? Sin ti no hay vida, Señor. Así que dale, vamos. Y vas a retomar ese discipulado. Vas a retomar el llenarte de palabra. Ora con fuerza ese Salmo 51 para que haya sanidad en ti. Ora con fuerza, con pasión. Toma agua para que seas de los 300 que bebieron agua, porque con 300 venció a 110,000. Pero eran los que no se arrodillaban, sino que tomaron el agua de una manera especial. Todos bebemos agua, pero hay algunos que lo hacemos de una manera especial, con pasión. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por lo que estás haciendo en tu iglesia. Esa mujer, este varón, esta mujer no han podido ver aún lo que quieren ver, pero hoy le has hablado y le has dicho a cada uno de nosotros que estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, papá. Nos rendimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.